¿Sabías que el maquillaje de la reina ya nos hace spoiler de su verdadera personalidad? ¿Y que el de Blancanieves nos revela justo la contraria? ¿Sabías que ambos se inspiraron en actrices de la misma época? Pero ¿qué habría pasado si esta hubiese sido la reina malvada y esta Blancanieves? Porque podrían haberlo sido, de no ser por una razón revolucionaria que tiene que ver con esto. Y como toda revolución comienza con una chispa que lo cambia todo, voy a contaros una historia. Una historia que renovó el cine y que voy a titular como La locura de Walt Disney. Pero antes, para que entendáis por qué lo llamo locura, primero os tengo que contar la historia de la gente cuerda. A ver, antes de que existiesen todas estas películas tan icónicas, a principios de los años 30, tú ibas al cine a ver animación y te encontrabas con esto. Unos cortos en blanco y negro que estaban así graciosos para echarte una risa a los 10 minutos que duraban. Y fin. O sea, como si hoy fueses al cine a ver solamente un capítulo de Tom y Jerry. Pereza de moverte de tu casa solo para eso, también te digo. Pero bueno, a ver, que también era un verdadero mérito hacer todo esto a mano. Y además era lo que se llevaba en la época. La gente cuerda, si quería triunfar en la animación, tenía que hacer esto. Porque si gustaba la fórmula, pues a repetirla como churros. Lo típico, nadie se iba a quebrar la cabeza ni se iba a arriesgar en hacer otra cosa diferente. A ver, es que hasta entonces este corto de Disney fue lo más loco que se había llegado a hacer en animación. Fue el primero de la historia en hacerse en sonido y color y en ganar un Oscar. Y aún así, ¿sabéis cuánto tiempo duraba? Pues solamente 8 minutos, mucho menos que este vídeo. Y ahora a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y por qué no se hacían más largos? ¿Por qué nadie había hecho todavía una película de animación? Pues la verdad es que nadie se atrevía. Era algo de locos. Realmente todos pensaban que la gente no iba a aguantar, se iba a aburrir, se iba a levantar de la butaca y se iba a ir a su casa. ¿Por qué? Pues muy simple, porque la mayoría de animación que se había hecho hasta entonces era pura parodia, con personajes súper caricaturizados, haciendo gajes cómicos uno tras otro, tras otro, tras otro y tras otro. Y hacer una película solo con eso sería demasiado pesado. Y nadie quería experimentar haciendo otra cosa que no fuera esa fórmula. Total, para experimento ya estaba el loco de Disney. Y aquí es cuando empiezo a contaros la historia de su locura. Bueno, a ver, que lo de la locura de este señor no es una cosa que yo me haya inventado, que es lo que pusieron en un titular de prensa porque realmente pensaron que es que se le había ido la olla. Y bueno, ¿adivináis cuál fue esa loca idea? ¿He dicho ya la palabra loco? Pues sí, su idea fue hacer lo que nadie cuerdo se había atrevido: crear la primera película animada a sonido y color. Pero no de cualquier manera, no. Él por todo lo alto. Es decir, con musical, de estilo realista, que contase una historia dramática y que sus personajes pareciesen haber salido de una película de Hollywood. ¿Y qué historia iba a contar? Eso ya lo sabéis. El cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, basándose en la de los hermanos Grimm. Pero había un problema bastante evidente, y es que Walt, además de todo eso, quería que su película se hiciese con ilustraciones del estilo de los cuentos europeos. Y claro, todos los dibujantes de la época estaban acostumbrados a la caricatura. De hecho, fijaos, es que estos fueron los primeros bocetos de personaje que se hicieron. Y mirad todas las evoluciones que sufrieron hasta que por fin Joe Grant y Mark Davis dibujasen los definitivos. Hasta entonces, ningún otro dibujante había sido capaz de llegar ahí. Y si no fuese por el filtro y exigencias de Walt, la reina, pues probablemente hoy la conoceríamos más o menos así. Y Blancanieves se habría parecido más a Betty Boop que a una princesa. Pero no culpo a los otros dibujantes, porque la verdad, que esto evolucionase a esto fue toda una revolución. Y ahora vais a entender por qué. Primero, fijaos cómo eran antes las animaciones de los dibujos. No eran nada realistas. O sea, es que eran súper exagerados. ¿Cómo iban a hacer que sus personajes tuviesen movimientos naturales como los de los actores reales de Hollywood si nunca lo habían hecho antes? Pues aquí es cuando viene la chispa que lo cambió todo.
Disney encontró una solución que cambiaría la manera de hacer películas: la rotoscopia, un invento que permitía calcar con dibujos los movimientos reales de los actores. Así que, si grababa actores haciendo el papel de sus personajes o si grababa el movimiento de objetos complejos, los dibujantes podrían tomar referencias reales de esas grabaciones. Y ese realismo se aplicaba a todo. No solo las facciones y movimientos se tenían que ver realistas, sino que sus personajes tenían que verse al estilo de las películas de Hollywood del momento. ¿No os habéis fijado que la reina es como una especie de mujer fatal, hermosa pero cruel, que podría haber sido interpretada perfectamente por cualquiera de estas actrices de la época? De hecho, esta era la intención, porque lo que no sabíais es que Disney hizo un manuscrito para la película en el que indicó que el personaje de la reina debía ser una mezcla entre Lady Macbeth y el lobo feroz, pero a la vez majestuosa y hermosa como una máscara de venda. ¿Y sabéis qué es eso de la máscara de venda? Pues vais a flipar, porque yo la verdad es que no tenía ni idea. Así que me puse a buscar y resulta que Venda era una artista muy célebre de la época que hacía máscaras realistas para teatro como estas. Tan realistas que algunas dan un poquito de yuyito. Estas eran las más típicas y es evidente el parecido. Pero lo más curioso de todo es ver los dos hilos con los que Joe Grant fue cosiendo el rostro y el maquillaje de la reina con todas estas indicaciones de Walt. Uno nos revela la moda de la época y el otro nos hace spoiler de su personalidad. Si visteis el vídeo anterior en el que os expliqué la psicología de la forma, os acordaréis de la figura del triángulo, que es una figura amenazante por las cosas con las que lo asociamos. Todo lo contrario al círculo, que nos resulta agradable. Pues bien, aquí lo vamos a volver a ver en cada rasgo de su maquillaje, pero siempre con una base detrás, que es la moda del momento, solo que a veces llevada a la exageración. Voy a analizaros el maquillaje de la reina paso a paso y os voy a mostrar con qué maestría fueron hilados estos dos elementos para conseguir un personaje tan hermoso como una máscara de venda, pero que dé tanto miedo como el lobo feroz. Empecemos por el rostro. El rostro de la reina nos dice más de lo que creemos. Por ejemplo, su color de piel. La piel de la reina es tan blanca como la de la princesa Blancanieves. ¿Y por qué no le pusieron la piel más oscura que a la princesa? Para hacer más contraste. Pues hay dos razones principales por las que no se hizo. La primera es que en los años 30 tener la piel tan clara era propio de los estándares de belleza. Es lo que se buscaba tener. Y recordemos que la reina cumple con los cánones de la época. Y la segunda, que es una razón aún más importante, es por su estatus social. Recordemos que la historia de Blancanieves es muy antigua, de cuando la aristocracia se distinguía del pueblo por su color de piel. Es decir, mientras la gente de clase baja trabajaba todo el día en el campo y le daba el sol y se ponían morenos, los nobles se resguardaban para mantener esa blancura. ¿Y qué resalta encima de esa blancura? Pues las mejillas. En los años 30 se llevaban muy rosadas y el rubor se aplicaba o en toda la mejilla o en esta zona tan peculiar. Y esta moda la vemos reflejada en el maquillaje de la princesa. Sin embargo, en la reina no. Si os fijáis, la reina lo lleva en una zona un poco más rara. Aquí el rubor está muy bajo, mucho más abajo de donde correspondería aplicar un rubor. ¿Cuál es el sentido? Pues bien, si las comparamos, Blancanieves tiene el rostro mucho más redondito y juvenil. Y eso el rubor se lo potencia, porque le da un aspecto saludable y dulce. Pero en el caso de la reina, buscaban un rostro mucho más adulto y severo. Y si lo hubieran hecho el mismo rubor que a Blancanieves, le estarían haciendo el efecto contrario. Así que seguramente llegaron a la conclusión de que si se lo aplicaban en esta zona y no en esta, crearían una especie de sombra que marcaría más el rostro y le daría el aspecto que estaban buscando. ¿Veis la diferencia en lo que transmiten? Bueno, pues esa diferencia la vais a notar todavía más en la mirada. Por ejemplo, las cejas, además de ser particularmente finas, que es como se llevaban, son lo suficientemente altas y arqueadas como para crearle una mirada amenazante y soberbia. Es decir, dentro del realismo que se buscaba, no podía faltar la característica ceja de villano que os mencioné en el vídeo anterior. Los ojos de la reina llaman mucho la atención porque son muy grandes y expresivos. Pero es que además, fijaos en las pestañas. Al igual que Blancanieves, están dibujadas individualmente. Pero mirad en qué posición. Están colocadas justo en los extremos de los ojos. De nuevo, huyendo de un aspecto redondeado y buscando una forma afilada en la mirada.
Pero esto sí que tiene que ver también con la moda, porque en los años 30 se llevaban las pestañas muy largas, rizadas y afiladas. Y para ello usaban pestañas postizas, que se colocaban precisamente en esta zona de los ojos para darle un aspecto de párpado pesado. Pero no en el mal sentido, sino en el de me pesan las pestañas de la cantidad que tengo. Pero algo más llamativo aún que las pestañas es la sombra de ojos. Porque bien sabemos que esta mujer es literalmente la reina del drama. Y qué mejor que un maquillaje púrpura dramático que le haga tener unos ojos siniestros. Pero la elección de este color nada tiene que ver con ninguna moda de la época, sino con la psicología del color. Y de esto ya os hablé en el vídeo anterior. Si recordáis bien, el color morado es muy típico de ver en los villanos Disney, principalmente de los que son brujos o hacen algún tipo de magia. Y esto no es casual, porque la magia solemos asociarla al color morado. Las túnicas de los brujos son moradas, las brujas malas visten de violeta oscuro. Recordemos que la reina en la película, que no en el cuento original, es también una bruja que se puede transformar. O sea que sus ojos van a juego de su túnica. Pero hay más, porque el violeta también es el color de la vanidad, en concreto de la vanidad femenina. ¿Y qué villana hay más vanidosa que esta señora que es capaz de hacer todo esto solo para ser la más bella del reino? Y para más Inri, ¿sabías que el morado antiguamente era el color del poder y de la realeza? Y esto es porque era muy costoso de conseguir, tanto que se necesitaban miles de caracoles marinos para obtener solamente 1 gramo de este color. Y la ropa que se teñía con ellos no se decoloraba nunca por el sol. Así que por eso se acabó asociando a la eternidad, muy apropiado para una reina o un rey que por entonces pues se veían como dioses. Por cierto, así como dato curioso, el morado sigue siendo el color de la Casa Real Británica. Y bueno, Marta, ¿no dices nada de los labios? A ver, por si no os habéis fijado, la forma en la que están pintados refleja completamente la moda de la época. Los de la reina son más alargados y con las comisuras hacia abajo, para enfatizar su expresión de ira, mientras que los de Blancanieves son más pequeños y redonditos. Pero ¿por qué ambas los llevan rojos? ¿Y por qué Blancanieves los tiene más llamativos que la reina? Pues hay varias razones. Primera, Blancanieves originalmente es un personaje de piel blanca, pelo negro y labios rojos. Segunda, en aquella época estaba de moda este color. Pero aún hay una tercera razón más profunda que estas y que tiene que ver con la historia de este cosmético. Pero de todo eso os hablo en este vídeo, que si no lo habéis visto pues os lo dejo por aquí. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿qué hubiera pasado si Disney no se hubiese atrevido a hacer esta película? ¿Y si todo se hubiese reducido a un corto de este tipo? O peor, una película de este tipo. Seguramente habría sido un fracaso. Y a lo mejor pues sí, alguien tarde o temprano lo habría hecho por él. Pero te aseguro una cosa, ninguna de estas películas, ni otras muchas obras y todo tipo de arte en el que Disney ha influido, existirían, porque Blancanieves fue aquella película revolucionaria que, debido a su gran éxito, marcó un antes y un después en la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Joder, ¿me vas a dejar la barriga grabar o no? Es que para hacerse cualquier cosa en el pelo se tardan 800 años. Marta, ¿te has dado cuenta de esto? Llevas un rato grabando con todo esto mal. ¿Qué hacemos? Pasamos tranquilos, ¿no? Me da a mí que sí.